La violencia es una acción ejercida por una o varias personas en donde se somete de manera intencional al maltrato, presiación, sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la integridad, tanto físico como psicológica y moral, de cualquier persona o grupo de personas. La violencia psicológica es cualquier conducta física o verbal, activa o pasiva, que atente contra la integridad emocional de la víctima. Es un proceso continuo y sistemático a fin de producir en ella intimidación, desvalorización, sentimientos de culpa o sufrimiento. En todo acto de violencia psicológica existe una coerción, una dinámica vincular que tiene por efecto la obligación de hacer algo para el otro. Así como el agresor puede hacer algo intencionalmente o no, la víctima puede ingresar en este funcionamiento sin darse cuenta. Los daños por violencia psicológica son tan importantes y peligrosos como en la violencia física. La violencia, el maltrato, el acoso, la manipulación producen un desgaste en la persona que la deja incapacitada, paralizada para defenderse. En estos tipos de violencia intervienen las actitudes, las cuales se aprenden por la experiencia y el aprendizaje social en la interacción con los otros, observando sus comportamientos a través de los procesos de condicionamiento clásico y operante. Los diferentes tipos de violencia se expresan como un desequilibrio y generan alguna forma de displacer o tensión, pero que en realidad es inherente a la vida misma. Es la base del intercambio con el mundo externo que denominamos proceso vital. Hablamos de una violencia multideterminada por un orden histórico-social que genera frustraciones de distintos órdenes. De esta manera nos alejamos de una interpretación no solo de la violencia, sino de todas las relaciones humanas que se establecen sobre la base de fuerzas instintas innatas. En la violencia de género se produce una serie definida de estrategias de persuasión, cuya finalidad es perpetuar el control del maltratador sobre la víctima. Estas estrategias generan un progresivo estado de confusión de emociones, distorsión de pensamientos y paralización, que dificultan que la mujer abandone la relación establecida por el sujeto maltratador. La violencia en sus diferentes manifestaciones nos muestra que el proceso de socialización, especialmente la de género, comienza desde el primer día de vida e incluso antes, cuando el ser humano empieza a tener la suficiente capacidad cognitiva para poder evaluar lo que le llega desde el exterior, hecho que se produce alrededor de los 7 años. Ya llevamos todo ese tiempo de profunda socialización sexista. Incluso cuando los hombres echan mano de sus recuerdos más remotos, aquellos que provienen de los primeros años de vida, no les aparece otra cosa que patriarcado. Así pues, nos enfrentamos a un enemigo, la cultura machista, que empieza a jugar duro y con ventaja, ya desde el primer minuto del partido, mucho antes de que estemos preparados para ello. La violencia en las relaciones interpersonales se refiere a cualquier acción u omisión que cause daño físico, sexual o psicológico, emocional entre parejas, exparejas u otras relaciones interpersonales. En la violencia interpersonal, una persona intenta mantener poder y control sobre la otra, a través del abuso verbal, psicológico, emocional, físico o sexual. A menudo hablamos de agresividad y violencia como si fuesen lo mismo. Usamos estos términos indistintamente y actuamos en consecuencia a las aseveraciones que efectuamos. Esto puede dar lugar a confusiones, a la represión de una emoción legítima, a la condenación de una actitud defensiva y, en otro extremo, a la permisividad de un acto de violencia. La ira es una emoción básica, genera un estado de alerta que nos permite defendernos de un ataque. Todo nuestro cuerpo se prepara para actuar. Sin esta emoción dejaríamos que los demás nos agredieran. Por tanto, sentir enfado, rabia, ira y agresividad en una situación donde nos sentimos atacados es legítimo, necesario y adaptativo. En la resiliencia es necesaria la participación del otro, que lo acompañe en el descubrimiento del talento latente que surge ante el dolor de la herida y que permita percibir su sentido trascendente. Buscarle el sentido a la vida ante la adversidad. La resiliencia se construye continuamente, por ser proceso humano exacto en actividad. Según el punto de vista de la teoría del aprendizaje social, las personas no están ni impulsadas por fuerzas internas ni en manos de los estímulos del medio.
El funcionamiento psicológico se explica más bien en términos de una interacción recíproca y continua entre los determinantes personales y los ambientales. También es importante mencionar que casi todos los fenómenos del aprendizaje que resultan de la experiencia directa se dan de una forma vicaria, observando las conductas de otras personas y las consecuencias de esas